Acá y ahora, ¿sabías qué? Un espacio para la conciencia. ¿Qué estamos escuchando, Ceci? ¿Qué idioma es este para empezar? Suena Ay, podemos a dejarla indígena. un poquitito más. Dale, a ver. Pablo, es mucho pedir si la podemos subir un poquito más. Porque cuando yo escuché esto hoy ya van a ver, este programa es un programa muy emotivo. Gracias, Ciro, por mandarme esta maravilla que me hizo emocionar. Ciro no el de los piojos. No Ciro el de los piojos, sino Ciro Chonik, del clan Chonik. Él es parte de la Conacha. Que es la organización que nuclea los consejo, charrúas. ahí está, es el Consejo de la Nación Charrúa. Y nos hizo llegar esta maravilla que para mí fue sumamente emocionante, porque si es algo que vamos a estar hablando más adelante también, es algo que yo tengo, es algo que yo tengo como un gran interés en la temática, pero nunca llegó el momento. Creo que llegó hoy, gracias a Acá y Ahora, Letra y Música. Llegó el momento de investigar un poco más, de introducirnos un poco más, pero igual, más allá de que nos hayamos introducido, que hayamos investigado, yo creo que estamos tocando apenitas nada más. Todo lo que hoy podamos conversar sobre este tema es nadita, es la punta del iceberg. Así es. Así que desde ya avisamos esto. Sí, esto es solo el principio. Y el principio dice que una investigación de la Universidad de la República demuestra que 1 de cada 3 uruguayos lleva sangre charrúa. ¿Cómo es esto? Esto desafía la narrativa histórica, ¿no? De que los indígenas se extinguieron en Uruguay, de que son una nación que, bueno, más allá de algún descendiente, quedó perdida. No, la sangre, esa que reivindicamos después con la garra charrúa, porque tenemos como un ida y vuelta con el tema, ¿no? No somos indígenas, somos descendientes de europeos, pero tenemos garra charrúa. Bueno, parece que sí, esta investigación de la universidad lo que hizo fue un estudio de ADN, del ADN que se traspasa de madres a hijos o hijas, revelando linajes indígenas. Se han encontrado linajes de hasta, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? Mucho antes de los charrúas incluso, 8.000 años atrás. Es decir, hay gente que tiene sangre de humanos que habitaron estas tierras hace 8.000 años. La investigación indica que la sangre sigue pasando por las venas de los uruguayos mestizados, sobre todo con europeos, pero también africanos. Es un país mestizo el nuestro, ¿eh? No es un país bajado de los barcos, como dice alguna frase por ahí. Y esto, de alguna manera, desafía la creencia colectiva de que la sangre charrúa se extinguió con aquellos últimos charrúas en la batalla de Salsipués. La sangre charrúa corre por nuestras venas y la garra charrúa tiene una explicación. La garra charrúa tiene una explicación. Los charrúas, eran una civilización organizada, que habitaba en el territorio de lo que hoy es el territorio uruguayo, pero ellos eran nómadas. Que fue la banda oriental, pero que antes de ser la banda oriental ya era este pedazo de tierra en el mundo y estaba habitada por distintas... Sí, la tierra ya existía, o sea... No nos descubrieron. No nos descubrieron, la tierra existía, ya partimos de la base de que no somos descubiertos, sino de que nosotros ya estábamos acá antes de que otros decidieran cruzar el charco y charquito
grande y El Atlántico. decir que habían descubierto El nuevo mundo. El nuevo mundo. Somos todos parte del mismo mundo. Bueno, partimos de la base de que no descubrieron nada. Hola, hello, ya estábamos acá, existíamos. Bueno, no se lo digas en inglés. No existía la madre patria ni nada por el estilo, sino que acá ya había personas, Ajá. había seres humanos que tenían sus propias organizaciones, su propia cultura, su propia historia, su propia costumbre, y que de repente nos vamos como muy snob a veces, y lo digo porque a mí me encanta, Sí. a Perú, a Bolivia, a conocer sobre los pueblos de los Andes, a los cuales amo, admiro y respeto. Pero nosotros acá en Uruguay teníamos ya nuestros propios indígenas. Los charrúas. Tenemos nuestros propios indígenas. Nos vamos a venir al presente dentro de un ratito nada más, pero esto que está contando Ceci, de alguna manera pone en discusión lo que es el relato histórico, lo que se transmitía o se transmite aún desde el Estado y en particular desde la educación, ¿no? Los charrúas eran unos salvajes, indomables, que un Eso día fue lo que nos enseñaron en la escuela. hubo que terminar con ellos porque era imposible sacar a un país civilizado adelante. Para el progreso. En fin, eso es el relato histórico, ¿no? El relato que se ha tratado de construir, pero la realidad demuestra que no. Pablo, tenés por ahí un mapa que podemos ver del territorio y cómo se manejaban los charrúas. Bueno, y las distintas Migraciones. migraciones y las distintas, ¿qué decir? ¿Cómo decirlo? Bueno, pedimos perdón, ¿no? Por no usar la terminología correcta, pero las distintas tribus que existían dentro, ¿no? Las distintas comunidades que existían dentro del territorio uruguayo y que la nación charrúa en particular eran personas que iban desde, y eran como decíamos desde un principio, eran nómadas, iban desde Entre Ríos y obviamente Uruguay era como lo que hoy es Uruguay, era un lugar, un punto fuerte de ellos, hasta lo que es Río Grande do Sul, Es que digo, Brasil. en verano se iban para Brasil y no, al revés, en invierno se iban para Brasil y después volvían en verano para acá. ¿Quién no? A ver, esto del nomadismo también es tomado como muchas veces una cosa incivilizada, ¿no? Como una demostración de que era una civilización menos desarrollada. Y sin embargo, ¿no sería más sano vivir de esa manera sin agotar los recursos en un lugar? Exacto. Pero aparte yo te voy a decir una cosa. Sino moviéndose. ¿Es incivilizado el que se jubila y después de salir del sistema de estar constantemente en la picota? En la picota durante no sé cuántos años, se jubila, se compra una van y se va a recorrer toda Latinoamérica. ¿Es incivilizado ese que vive en una van y es como nómada? Y hablando de respetar... ¿Eso es incivilizado? No, para nada, Ceci. Y hablando de respetar justamente a las personas de mayor edad, era una cosa que los indígenas tenían bien clara, ¿no? Y que, sin dudas, que eso no se discutía, ¿no? No los dejaban en un segundo o tercer plano. En un segundo o tercer plano o en un hogar donde los rejuntaban a todos, sino que eran seres sabios, ¿no? Exactamente, porque habían adquirido esa sabiduría a lo largo de su vida. Nos estamos yendo, ¿no? Bueno, pero esto nos contás un poco de lo que podemos saber de los charrúas en esa época precolombina, o en realidad en lo que hace al Río de la Plata, pre-Solís, y después la llegada de los españoles y los portugueses a la región. Ahí está, los charrúas, la información que nosotros pudimos recabar es que los charrúas existen en Uruguay desde el siglo XV, más o menos, y que obviamente en informes del MEC y esas cosas que hemos visto, existen otras civilizaciones que tienen más de 5.000 años y se han encontrado, bueno, a eso vamos a ir más adelante hablando de esto, pero los charrúas existen en Uruguay. En Uruguay, vamos a hablar de Uruguay, más allá de que esto no era el Uruguay en ese momento, pero vamos a hablar de Uruguay. Los charrúas existen, y hago hincapié en existen en Uruguay desde el siglo XV. El siglo XV, para que se hagan noción, es antes de que en 1492 Colón llegara a América allá arriba. Porque acá abajo llegaron mucho después. Mucho después. Eran, como decíamos, eran nómadas. En ese entonces los charrúas eran nómadas. Hoy en día no son nómadas los charrúas. Bueno, fueron personas que en esto de que esta historia que a nosotros nos quisieron contar en las historias oficiales, que hasta el día de hoy
eso lo vamos a estar mostrando. Hasta el día de hoy siguen existiendo como esa negación de como que somos un país sin indios, y a esto los invito a escuchar, a ver, hay un documental que se llama El País Sin Indios, que es y lo tengo anotado por acá, disculpen que lea, pero dijimos que era del ICAO, del ex ICAO, lo que era el Instituto ahí del está, Cine. apoyado por el ICAO. Ah, Perdón, se me fue el nombre, pero es El País Sin Indios. Después le vamos a poner el nombre porque me olvidé el nombre del director. se te fueron. Se me fue. Estas cosas pasan en vivo. Y de los directores, perdón. Sí. Y bueno, nada, lo que cuentan un poco en este documental, que se va mostrando un poco, es cómo el Estado uruguayo, y digo el Estado uruguayo que es independiente de los gobiernos de turno, el Estado uruguayo de una manera sistemática ha estado tratando de hacernos creer, incluso en la en nuestro pasaje por primaria, y esas cosas, nos han contado de que nosotros somos hijos y nietos de inmigrantes. Hasta lo canta la Tabaré en una canción. Sí, exactamente. ¿Cuáles son nuestras raíces? Dice la Tabaré. Y es precisamente esto. Gracias Juan, Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez son los directores de El País Sin Indios. Es un documental precioso. No estamos en Prefiero dar consejos, pero si queremos investigar sobre esta temática, tenemos que, y hasta no me gusta decir ni siquiera temática, como si fuera un tema y no fuera una realidad de personas, ¿no? Claro, porque el documental aborda lo que es esa transición de la época en que vivían, como vos contabas, hasta el presente, desde esa estigmatización, desde la discriminación que sufría mucha gente por tener sangre charrúa, lo cual le hacía negar su ascendencia, ¿no? O incluso negársela a sus hijos por el sufrimiento que les había generado, eso cuenta un poco el documental, a este presente con un Estado que a veces dice que sí hubo exterminio y lo reconoce, a veces dice que no, algunos que lo minimizan. Exterminio y genocidio para mí. Y bueno, más allá de que los charrúas sigan vivos, hubo una intención de terminar con su civilización. Hubo una intención, claro, de terminar con una civilización, con una comunidad organizada, sí, con sus costumbres, con su cultura, como dijimos desde un principio. Y entonces nos han estado hablando de esto, ¿no? De que nosotros en realidad en Uruguay no existen indios, de que en Uruguay no existieron los indios, perdón, y que nosotros somos nietos de inmigrantes, pero en realidad hubo, el 11 de abril de 1831 se cuenta como que ya de por sí me indigna solamente el nombre, el Sal Si Puedes, el famoso Sal Si Puedes, sí, que alguien, una figura muy conocida y muy importante para nuestro país, porque es un expresidente. El primer presidente de la República. Primer presidente después de la democracia. En la apertura democrática. No, vos decís lo que vamos a ver más adelante. Yo decía quién llevó a cabo el episodio, quién ordenó el Sal Si Puedes. El primer presidente, luego de ya constituida, valga la redundancia, la Constitución, que hasta el día de hoy hay leyes que nos rigen. Aquella primera Constitución de 1830. El 11 de abril de 1831 hacen el famoso Sal Si Puedes, en donde hacen una emboscada y invitan a los caciques, quienes pelearon con el artiguismo y que también habían peleado con Rivera contra los portugueses después, ajá, de haber estado peleando y luchado con el artiguismo, los invitan para ubicarnos geográficamente en un lugar que está en la ruta 90, entre el límite entre Paysandú y Tacuarembó. Invitan a los caciques y les dicen que traigan a los jóvenes, a las mujeres, a todos, pero que dejen las armas, que lo que hay que ir a buscar es un ganado que está medio como... y que la idea es traer ese ganado. Y que le dan a cambio, les van a dar a cambio... algo de ganado para que tengan para alimentarse y para lo que ellos también ya habían empezado a usar los techos y esas cosas. Pero ¿qué es lo que hacen? Cuando llegan ahí, y esto es orquestado, y esto es pensado, y esto es, además es sistemático, como la historia más reciente del Uruguay, lo que hacen es, a este grupo
de personas, de seres humanos, que no importa la raza, ni el origen, ni su forma de pensar, ni sus costumbres, los emboscan, los rodean ejércitos que vienen de la República Argentina también, que vienen de Brasil, más uruguayos, que también de repente hasta lucharon con ellos, y los masacran a tiros, y por eso el nombre Sal Si Puedes. Y ese nombre Sal Si Puedes, para mí, alguien ajeno, me llama la atención, y el Sal Si Puedes como, ¡ja! Mirá qué vivos que somos. Sí, salí si podés. Sí. ¿No? Qué viveza. Para aplaudir o para repudiar. Pero bueno. Más bien lo segundo. Quienes logran salir de este Sal Si Puedes, de esta emboscada organizada, mayoritariamente fueron mujeres jóvenes que después fueron repartidos, que fueron esclavizados, que fueron llevados incluso a otros países a ser exhibidos como animales, que los expusieron y los pusieron en un lugar en París, de esto vas a comentar algo vos ahora, en París, y de donde sale la famosa estatua que hay en el Prado de los charrúas. Exactamente. Sí, si querés comentar algo. No, esos 4 charrúas de alguna manera representan lo que fue justamente lo que quedó de esa masacre, ¿no? Porque fueron vendidos, o sea, como esclavos, en una época en la que ya no debería haber esclavos en Uruguay, la esclavitud estaba prohibida ya desde la primera Constitución. Artigas fue un gran luchador contra los esclavos y desde aquel momento ya vender personas era una atrocidad, pero no solo fueron vendidas, sino que fueron llevados a Francia para ser mostrados cual animales en circos. Tiene un nombre. Cosa que hoy ya no corre ni siquiera para los animales, ¿no? Pero en aquel momento eran seres humanos y así fueron mostrados primero en París y luego en Lyon. Antropozoológicos se llama el término. Terrible, antropozoológicos porque eran mezclados, estaban siendo exhibidos como los animales, como la gente. Y todavía la gente sigue yendo, ¿no? A los zoológicos de repente a ver animales que están encarcelados, ¿sí? Están encarcelados, y en ese momento estaban exhibidos, seres humanos eran exhibidos como animales, como animales, con respeto a los animales también. Sí. Claro, como no deberían ser expuestos ni siquiera los animales. Como no deberían ser expuestos los animales, como no deberíamos estar trayendo animales de otros lugares y de otras regiones al país, pero bueno, ahí nos estamos metiendo en otro lugar. Que algún día hablaremos de eso. Exactamente. Entonces, y bueno, que esto hoy en día se dio en París entre el 1880 y 1930, hasta 1930 siguieron existiendo los zoológicos de seres humanos y que hoy en día también, si vas y entras ahí en algunos documentales de Nat Geo como que hablan de la vergüenza de la sociedad occidental, ¿no? Sí, por esas atrocidades que se cometían y que se cometieron con estos 4 charrúas, Baibaca Perú, que era el cacique, Senaqué, que era el anciano sabio en medicina, y 2 jóvenes, que eran Tacuabé y Guyunusa, que tenían sus nombres en español. Tacuabé era Laureano Tacuabé, Guyunusa era Micaela Guyunusa. Eso fue la iglesia, ¿no? La iglesia los había obligado a bautizarse, pero ellos, fíjate si los tendría, las cosas, ¿no? Si los tendría poco en cuenta la iglesia, que permitió que se los llevaran como animales para exhibirlos. Baimaca Perú se dice que murió de tristeza, después falleció Senaqué. Se los llevaron al norte de Francia, porque ahí hasta en Francia empezó a hacer ruido lo que estaban haciendo con esos hombres, y Guyunusa fallece en Francia de una tisis pulmonar, una enfermedad que para nada era común entre los indígenas locales, una enfermedad típica de Europa, una peste europea. Ella había tenido el año anterior una hija, a la que habían llamado en Francia Caroline, sería Carolina en español, vaya a saber en charrúa. Esos son, ¿no?, los relatos que tenemos. Sí, y la leyenda dice que con esa hija que era
de Guyunusa iba a Imaca, Perú, después Tacuabé corrió con ella y se escapó con ella bajo el brazo. Hay una estatua en Lyon, yo la pude ver, de indígena Tacuabé, en Croix, en realidad, que es una ciudad cercana a Lyon, pero que fue el último lugar desde donde hubo noticia de esos 2 charrúas que quedaban, que eran Tacuabé y la hija de Guyunusa, a la que se llevó en brazos para poder escapar de los franceses. Bien, teníamos un tape para mostrar. ¿Podemos verlo? ¿Lo podemos ver? Sí. ¿Podemos verlo? Para ver, que vean los idas y vueltas del Estado uruguayo respecto a lo que ocurrió en Salsipuedes, donde se convocó a los charrúas supuestamente con una excusa y que luego fueron allí la mayoría exterminados y los que quedaron libres, sobre todo niños y mujeres, traídos a Montevideo y repartidos. Poner este episodio chiquito, como el gran asunto, cuando hay 300 años de combate entre la sociedad criolla y los remanentes de estos sectores indígenas que no se asimilaban, bueno, es un disparate histórico, y además es parte, vuelvo a decir, de una utopía regresiva. Ese es el tema. El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual, con la economía de mercado, con la democracia liberal. Después del muro de Berlín de la caída del muro anda un poco sin asunto, y un gran asunto fue esta reivindicación que recorre América. En esta primera conferencia mundial para pueblos indígenas, en primer lugar, en función de legados y mandatos históricos, el pedido de perdón al nombre del Uruguay por el exterminio de los pueblos indígenas en el año 1831. Estamos en otro país. Memoria, verdad, justicia y no repetición son principios fundamentales en materia de derechos de hoy. Y recordar y tener memoria respecto al pasado y tener el sentido de justicia, definitivamente no opera solamente hacia el pasado, sino fundamentalmente hacia el futuro. No sirve que los países seamos retóricos acá si todavía no podemos construir en clave de derecho y resolver nuestras agendas nacionales. Debemos avanzar nuestro país para empezar en el reconocimiento, en la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Todavía queda mucha conciencia por cambiar, queda mucho derecho todavía por construir. Durante tanto tiempo en el Uruguay hemos hecho de cuenta que éramos una sociedad racialmente homogénea, cuando en definitiva somos un país esencialmente multiétnico. Buenos días a todos los ministros, al señor presidente de la República. Mi nombre es Guidaí Vargas e integro un colectivo indígena, la comunidad charrúa Vasco de Inchalá. Y mi pregunta concreta es hoy, ¿no? El 2017, que es dirigida a usted, señor presidente, es ¿qué usted piensa sobre reconocer que Salsipuede más otras matanzas y hechos históricos pueden concebirse como genocidio? ¿Y qué usted piensa acerca de nuestra existencia actual como ser indígena? Muy bien, tres aspectos a los que quiero referirme. El primero de ellos: comprendo y comparto la reivindicación que los descendientes de los originales habitantes de esta tierra reclamen sus derechos y reclamen lo que la historia ha dejado un poco olvidado en el transcurso del tiempo. Así que muy bien que usted haga su reivindicación acá. En segundo lugar, nosotros rechazamos siempre cualquier tipo de violencia que vaya contra los derechos humanos. Y aquellos habitantes, como otros habitantes indígenas de otras partes del planeta,
tenían derecho a vivir en su tierra y rechazamos cualquier tipo de agresión o de exterminio. Y en tercer lugar, con respecto al tema genocidio, hoy hice una referencia al inicio de este Consejo de Ministros, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza y hay que demostrar la realidad de que la intención fue destruir a una raza o destruir a una determinada población, a un determinado grupo humano. Por lo tanto, con respecto al tema de nuestros indígenas, por el momento yo no tengo una posición clara. Bueno, creo que un poco esto que nosotros estábamos diciendo al principio, antes de mostrar los tapes, son fragmentos que nosotros extrajimos del documental, gracias a las personas que hicieron el documental, porque nos ayudaron a que nosotros podamos recabar esta información, pero que es una prueba de cómo nosotros, la historia oficial que nosotros tenemos, independientemente, que esto lo decía al principio, independientemente del partido o del sector político que esté en el gobierno, se trata como de dibujar un poco y de negar, no solamente de negar la existencia de los indios en Uruguay, sino también de negar la masacre, ¿no? Y además, y esto es algo de una opinión personal, que sé que hay que tratar de ser objetivos, pero mucha objetividad en el programa no tenemos, porque nosotros le queremos dar una línea al programa. Además, me parece de una bajeza total, alguien tan ilustrado y alguien con tanta riqueza en su lenguaje, que utilice tantos términos parecidamente bonitos para hablar y minimizar un acto de genocidio como el video de Sanguinetti, un presidente, expresidente de la República, hablar y minimizar y además hablar de que luchar por los derechos humanos es una cuestión de política partidaria, ¿tá? Lo cual a mí me parece de una bajeza de humana, por así decirlo, y de una bajeza que, no sé si decirlo intelectual, pero sí de que para el día y para los tiempos que corren, me parece que hay personas que deberían empezar a llamarse al silencio. Sí, es una entrevista vieja la de Sanguinetti igual, pero él seguro que va manteniendo su postura que mantiene su sobre postura. lo que piensa. Y lo que muestra el video también son los idas y vueltas del Estado uruguayo, porque lo ves a Sanguinetti prácticamente negando lo que ocurrió en Sal Si Puedes, minimizándolo, Ese chito, no sé cómo es que dice. diciendo que fue una cosa chiquita, pero después lo ves al canciller Almagro, en ese momento canciller, frente a la OEA, en la primera conferencia de los pueblos indígenas, reconocer los crímenes cometidos por el Estado uruguayo. Sin embargo, después, 3 años después, Tabaré Vázquez, en su segundo gobierno, en un Consejo de Ministros, cuando es consultado, y bueno, admite que sí, que puede haber habido algún exceso, pero que él no quiere hablar de genocidio. Y bueno, en ese momento había una comisión en el Ministerio de Educación y Cultura de historiadores estudiando el tema para ver si calificaba como genocidio, pero no fue considerado como tal, o nunca hubo un informe final. Esos idas y vueltas se reflejan también en lo que es la legislación y las instituciones uruguayas, porque en 2009... septiembre, octubre, previo a las elecciones, o casualidad, hay una ley muy cortita, se la puedo mostrar acá, que en su primer artículo declara el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa y la identidad charrúa. Y en el segundo artículo establece que el Poder Ejecutivo, pero también la ANEP, debe establecer ese día actividades informativas sobre lo que fue la cultura y la identidad indígena y su aporte a la identidad nacional, y en particular en relación a la nación charrúa y lo sucedido en Sal Si Puedes. ¿Eso se respeta por parte de la ANEP?
Eso está establecido en una ley que lleva la firma en su momento de quien fuera vicepresidente de la República, Rodolfo Noboa, y de la que era en ese momento la ministra de Educación y Cultura, María Simón. Sin embargo, vimos estos idas y vueltas. Idas y vueltas que están mucho más acá en el tiempo, porque luego se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, que funciona bajo la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el 15 de diciembre de 2022 emitió una declaración declarando Salsipuedes, el paso Salsipuedes, como sitio de la memoria. Así como hay sitios de la memoria de la dictadura, se estableció que Salsipuedes era un sitio de la memoria, era una solicitud que había hecho la CONACHA y la otra organización, que es la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, y según la resolución existe suficiente evidencia histórica que avala los hechos denunciados en relación a lo que ocurrido en Salsipuedes, que constituyó una violación a los derechos humanos, incluso de acuerdo a los criterios de la época. Porque muchas veces se dice, no, pero esto es anacrónico, no se puede mirar la historia con anacronismo, los derechos humanos se establecieron en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no podemos estar diciendo que lo que ocurrió en aquel momento fue un genocidio, que se violaron derechos humanos. No, la Institución de Derechos Humanos dice que en 1830 la República Oriental del Uruguay contaba con un marco legal, claro, la Constitución, que aseguraba derechos mínimos para aquellos que habitaban en su territorio, y estos no fueron respetados. Luego agrega que desde una perspectiva contemporánea y de toda la reflexión desarrollada por el ser humano, por la humanidad durante los siglos XX y XXI acerca de las políticas de exclusión, discriminación y en algunos casos exterminio que desarrollaron las repúblicas americanas del siglo XIX sobre las poblaciones indígenas, todo resulta aún más evidente. Por eso la Comisión entiende que la solicitud se encuentra dentro de la previsión legal en tanto a la masacre, así la llama, de Salsipuedes, provocada por agentes del Estado, que constituyó una gravísima violación a los derechos humanos. Esto fue recordado en 2014, recordado por la Comisión, el hecho de que en 2014 en Uruguay lo veíamos Almagro, ¿no?, reconociendo la responsabilidad del Estado en lo que había ocurrido y pidiendo perdón por el exterminio de los charrúas. Sin embargo, esta resolución, que fue votada en forma afirmativa por la Institución de Derechos Humanos, la Universidad de la República y organizaciones sociales de Montevideo y del interior, después fue rechazada por el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. El Ministerio de Educación y Cultura argumentó negativamente dentro de la Comisión Nacional de Sitios de la Memoria del Pasado Reciente, entendiendo que esa comisión no tiene competencias para entender en asuntos acaecidos en 1831. La ANEP, por su parte, consideró que el episodio de Salsipuedes no puede ser incluido sin apartarse de la letra y del espíritu de la ley 19.641, que establece una pauta clara que limita las situaciones de hechos cometidos durante el pasado reciente. Es decir, las violaciones de derechos humanos se hicieron durante la dictadura, la última, pero antes no hubo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esa es la posición de un Ministerio de Educación y Cultura blanco y de una ANEP colorada. Así fue que ocurrió entonces esto, más allá de que, a pesar de esos votos en contra, se constituyó en Salsipuedes ese sitio de la memoria, y el Estado uruguayo reconoce que allí tenemos lugar para recordar lo que fue ese exterminio. Vamos a estar hablando más adelante de la nación charrúa y de lo que efectivamente la nación charrúa significó y significa para el Uruguay. Eso sí, vamos a dejarlo para próximos programas, pero antes cerrar, capaz, con una invitación. Con algo como que nos quedaba, ¿no? De que más allá de que nos han estado tratando de, tanto en la educación, en el Ministerio de Educación y Cultura, desde los gobiernos, que no importa cuál esté en el podio en ese momento, cuál sea el gobierno de turno, lo que sea, han estado y nos han tratado manejamos esa dicotomía tan antitética en cuanto a decir,
no hay indios en Uruguay, no existieron indios en Uruguay hasta el 80. Sí. Hasta el 80 dijeron que no, se decía que no había indios en Uruguay. Pero sin embargo hablamos de la garra charrúa, esa garra charrúa que surge y viene de la historia de un pueblo que hizo resistencia a la conquista, que luchó, Que era valiente, aguerrido. que era aguerrido y que luchó con Artigas, que luego luchó con los traidores. Los que luego lo traicionaron. Que luego los traicionaron y trataron de exterminar, pero cuando hablamos de esa garra y de esa lucha, no hablan de la lucha desde la violencia, sino de la lucha por luchar por la vida, de luchar, ellos lo dicen al día de hoy, y más allá de esto de que nos trataron a nosotros de borrar nuestra memoria y por mucho tiempo estuvimos como adormecidos, por así decirlo, estamos con este primer programa sobre los charrúas, lo que estamos tratando es de romper ese mito del Uruguay blanco, ¿sí? Y hacer hincapié que existe un 20% de la población en Montevideo que tiene genes indígenas y que hay un 40% de la población hacia el norte del país, vaya ironía, principalmente Paysandú y Tacuarembó, Sí. justo donde está el monumento del Sal Si Puedes, un 40% de la población. Donde los exterminaron, pero también los departamentos que llevan nombres de origen, Además, no necesariamente Eso, charrúa, pero sí de iba. vocabulario indígena. Ahí está, eso es lo que iba a decir, porque la lengua charrúa en realidad, bueno, y esto no quiero volver a introducirme en otros temas. No, pero me gustaría que pero rescataras- Sí, la lengua charrúa, sí, perdona. No, que rescataras algunas palabras del Sí, idioma eso. charrúa que al día Eso. de hoy Nosotros- estamos escuchando, por ejemplo. Exacto, ahora en este momento nosotros estamos estamos escuchando canciones que nos hizo llegar Ciro, que con palabras charrúas, pero nosotros principalmente cuando hablamos de la flora, de la fauna y algunos temas de la geografía, términos haciendo referencia a la geografía, utilizamos términos que vienen del guaraní o de otras lenguas americanas, y que de la lengua charrúa queda muy poco. Yo les podría mostrar el listado del que tengo acá, pero a mí del listado mínimo, chiquitito que tenemos, me gustaría rescatar algunos. Inshallah, perdonen si lo pronuncio mal porque sé que era gutural y nasal, pero inshallah, que es hermano o hermandad. Ujú. Hermano sin género. Exacto. Que Eso es un problema del español, que no lo tienen otras lenguas y que no lo tenía el charrúa. Guidaí, que es muy conocido como nombre femenino, Sí. pero que significa luna. Una Y narrativa. también Sobá, o Soba, que es también significa luna, pero ahí todavía no se sabe bien si refiere a fases de la luna o si está hablando en un término masculino de la luna. La niña que le pregunta a Vázquez lleva por nombre Guidaí, es verdad. Y ¿cómo se dice traidor? Y eso, de lo poco que queda del lenguaje charrúa, Codi o Wajif Gomalat, Codi es traidor, Wajif Gomalat, perdón por la pronunciación, sería traidor o hay que acogotarte, traidor. Podríamos contar, pero para más adelante, cómo fue el deceso de Bernabé Rivera, el sobrino de Rivera, quien llevó también engañado A los charrúas. a los charrúas. Que habían combatido con él. Que habían combatido con él codo a codo, más de una vez espalda con espalda. Pero para irnos con un mensaje, si Más se quiere, lindo. un poco más optimista, te invito a que presentes, porque Ciro nos hizo una invitación. Ciro nos hizo una invitación, es real. Ciro es, como les había dicho, es un integrante de la comunidad charrúa, de una de las del Chonic. Ajá. Ciro Chonic es su nombre. ¿Lo tenés por ahí, Pablo, el audio de Ciro para invitarnos a esto? ¿Sabías que en el Uruguay existe una narrativa equivocada
que dice que nuestros ancestros y ancestras charrúas no tenían música, no tenían creencias, no tenían tecnologías. Y esa narrativa es mitológica y está absolutamente fuera de tiempo, desactualizada. Soy Ciro Choñiquitzac y quiero comentarte que si te interesa recibir información y compartir una jornada donde los charrúas actuales vamos a brindar una formación en el marco de los talleres de Sichay, Escuela Intercultural Charrúa Itinerante, sobre nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión y especialmente música y un acercamiento a la lengua pampa charrúa, nuestras raíces en cuanto al lenguaje. Sería muy bueno poder encontrarnos este 23 en Casa Marx para intercambio de saberes, conversatorio, demostración, práctica participativa de instrumentos, recital, mini recital y cerrar con DJ. Uruguay, país con inglés. Maripir, gran agradecimiento. Chasiwat Mar, muchas bendiciones.